Durante la segunda semana de desarrollo embrionario, a medida que se implanta el blastocito en el epitelio del endometrio, el embrioblasto y el trofoblasto evolucionan de manera compleja. Una gran porción de trofoblasto entra en contacto con el endometrio y se diferencia en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. El citotrofoblasto es la capa interna y estas células proliferan en sincitotrofoblasto, formando vellosidades crónicas primarias, y además forman el saco vitelino definitivo. El sincitotrofoblasto es la capa externa. De esas erosionan los capilares maternos del endometrio. La sangre fluye y se establece una circulación útero-placentaria. Octavo día de desarrollo embrional. En este periodo, el blastocisto se encuentra parcialmente incluido en el estroma endometrial. El trofoblasto, ubicado sobre el embrioblasto, se ha diferenciado en dos capas. Una capa interna de células mononucleadas, citotrofoblastos, y una capa externa de células multinucleadas, sincitotrofoblastos. Paralelamente, las células del embrioblasto también se diferencian en dos capas. Una capa de células cúbicas adyacentes a la cavidad del blastocisto, llamada capa hipoblástica, y una capa de células cilíndricas altas adyacentes a la cavidad amniótica, llamada capa epiblástica. Cada una de estas capas forma un disco plano que en conjunto se denominan disco germinativo bilaminar. En el interior del epiblasto aparece una pequeña cavidad que se agranda para convertirse en la cavidad amniótica, que se forma por la acumulación de líquidos entre las células del epiblasto. Las amnioblastos, junto con el resto del epiblasto, forman el revestimiento de la cavidad amniótica. Noveno día de desarrollo. El blastocisto se ha introducido más profundamente en el endometrio y el sitio de implantación es cerrado por un coágulo de fibrina. En el sincitotrofoblasto aparecen numerosas vacuolas aisladas, las cuales se fusionan y forman grandes lagunas. Esta fase de desarrollo se denomina periodo lagunar. Al mismo tiempo, en el polo embrionario, células aplanadas originadas en el hipoblasto comienzan a proliferar, formando una delgada membrana llamada exocelómica, que rodea por completo al embrión y reviste la superficie interna del citotrofoblasto, y conjunto con el hipoblasto constituyen la cavidad exocelómica. En el 11º y 12º día, el blastocito está dentro del estroma endometrial. Y en el trofoblasto aparecen lagunas y sinusoides, que es la sangre materna. Después, entre la superficie interna del citrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica aparece el mesodermo extraembrionario. Y en este mesodermo extraembrionario aparecen unas pequeñas cavidades. Y estas cavidades confluyen en una sola cavidad, que se conoce con el nombre de celoma extraembrionario o cavidad coriónica. El celoma extraembrionario dedobla al mesodermo extraembrionario en dos hojas.
una hoja que cubre el citrofoblasto y el amnios, que se conoce como mesoderma somatopleurico extraembrionario, y otra hoja que cubre la cavidad exocelómica, que se conoce como mesoderma esplagnopleurico extraembrionario. En el día 13, la superficie de implantación, la cicatriz ya ha desaparecido, aunque a veces el área de implantación suele sangrar debido al aumento de flujo sanguíneo en las lagunas trofoblásticas. El trofoblasto se caracteriza por estructuras en forma de vellosidades. Las células citrotrofoblásticas penetran el sincitio. Estas columnas se conocen como vellosidades primarias. Y las vellosidades primarias representan la primera fase de las vellosidades coriónicas. El hipoblasto produce una nueva población de células y se cubre la superficie interna de la cavidad exocelámica, produciendo una nueva cavidad conocida como saco vitelina secundaria o saco vitelina definitiva. Los restos del saco vitelino primitivo queda como un quiste exocelómico en la cavidad coriónica. El mesodermo extraembrionario somático cambia de nombre y se lo conoce como placa coriónica. Esta placa coriónica más el sincitio trofoblasto y el sitio trofoblasto se conoce como corión. El corión forma la pared del saco coriónico, donde el saco vitelino secundario y la cavidad amniótica quedan suspendidos mediante el pedículo de fijación, y este pedículo de fijación, con el posterior desarrollo de vasos sanguíneos, se convertirá en el cordón umbilical.